los invitados que nos están acompañando, que serán debidamente presentados por nuestro presidente. La bienvenida a esta charla y también al foro FOPEA, que es el Foro de Profesionales en Defensa, Estrategia y Relaciones Internacionales de la Argentina. Como saben, nuestra organización nuclea una variedad de temáticas que tienen que ver tanto con coyuntura como con temáticas académicas, por lo cual trabajamos no solamente con profesionales, sino también con estudiantes, y muchos de ellos están aquí hoy presentes. Así que bueno, nuevamente les agradezco en nombre del foro estar acá, a ustedes también. Así que les presento a nuestro presidente, a Pedro Andrés Tejada, que va a estar moderando la charla el día de hoy. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, especialmente muchas gracias a nuestros tres disertantes por estar acá presentes. La verdad que para nosotros iniciar en esta casa de estudios, que es donde muchos estudiamos, es más que importante. Además es la primera actividad presencial del año que realizamos, lo cual nos da muchísima alegría y estamos contentos de que estén ustedes presentes aquí. La charla se va a dividir en tres ejes que voy a ir enumerando a continuación, pero primero voy a presentar a nuestros disertantes el día de hoy. Bueno, en primer lugar tenemos al doctor en Relaciones Internacionales, Gonzalo Salimena, que a su vez es el director de la licenciatura en Defensa Nacional de esta Casa de Estudios. Tenemos también al embajador Juan Carlos Valle, del Servicio Exterior de la Nación, a quien agradecemos su presencia, y a una persona a la cual lo voy a decir porque es así, nos gusta recordarlo y que lo sepan todos, que estimamos mucho, que él nos generó una pasión inmensa por lo que es la historia militar, que es ni más ni menos que el coronel Cornu, a quien le agradecemos, bueno, también es doctor en historia militar y director, si no me acuerdo, no quiero decir mal, pero de maestría no. Director de maestría. Ahí está, perfecto. Así que, bueno, dicho esto, yo voy a pasar a enumerarles los tres ejes. La idea es la siguiente, cada uno va a exponer 5 minutos por eje, después vamos a pasar al siguiente y al finalizar lo que vamos a estar haciendo es una ronda de preguntas, así que todos aquellos que estén interesados después de la charla en preguntar, cualquier duda o consulta que tengan, son bienvenidos. Así que bueno, el primer eje que vamos a estar presentando, que va a arrancar el doctor Gonzalo Salimena, es sobre el sistema internacional. Así que Gonzalo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Pedro, un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes, agradecerle a la UNDEF que nos haya prestado este salón para poder conversar, y bueno, también un lujo compartir con dos grandes amigos como es Juan Valle y Hernán Cornu este panel. Como se habrán dado cuenta, los tres tenemos formaciones distintas, a lo cual el panel está armado adrede de esa manera para que podamos los tres conversar y emitir opiniones sobre diferentes puntos de vista sobre lo que está pasando. ¿Por qué sistema internacional y no sociedad? Primero porque cuando uno habla de sistema internacional lo primero que dice es los estados son los actores más importantes. Y como buen realista que soy de relaciones internacionales, para mí el actor importante es el Estado. Punto y aparte. En segundo lugar, el sistema se conforma por estados, pero por vínculos que tienen esos estados. Pero esos vínculos que tienen, sobre todo los más poderosos, que estoy hablando de los que realmente son los que definen el sistema, de los que configuran las fuerzas dentro del sistema de Guerra y Bonarón, son los que definen el sistema. O sea, los que son de tamaño más pequeño, más chicos, son tomadores de decisiones, pero no forman decisiones. No son los que están sentados en la mesa. Por eso la política internacional es una política oligopólica. Es decir, son grandes potencias de gran tamaño y grandes jugadores. Pero son pocos, 4 o 5. Y en general suelen ser los mismos, suele ser un club bastante exclusivo, por decirlo de alguna manera, donde entrar a ese club supone determinados requisitos que no todos cumplen. Pero en el último tiempo, un poco el club se abrió. Entonces entró China, entró India, entró Japón, entró Alemania, eran otros actores que antes no eran o no estaban al nivel de lo que eran los grandes de la política internacional. Entonces de ahí el nombre de sistema. Estados que interactúan y configuran un poder. Y ese sistema que se configura a partir
partir de la paz de Westfalia, como ustedes habrán estudiado, tuvo una evolución histórica. Entonces voy a ser muy breve para llegar a la actualidad y entender lo que está pasando. Ese sistema que se configura en la paz de Westfalia fue y tuvo, mejor dicho, dos grandes características, que fue un sistema multipolar, donde había un conjunto de grandes potencias, pero que tenían poderes similares, no había alguna que cobraba ascendencia por sobre el resto, pero además tenían otra característica. Eran potencias que compartían determinados valores sobre cómo hacer política y valores morales en política internacional. Por eso hablamos de un sistema multipolar y sobre todo homogéneo. Esa homogeneidad y esa multipolaridad se rompe con la Segunda Guerra Mundial. Y ahí surge un sistema distinto. Pasamos de una bipolaridad, de una multipolaridad a una bipolaridad, donde ya son todos los grandes jugadores de política internacional, pero con un problema: el sistema ya no es más homogéneo, es heterogéneo. Porque yo tengo un actor que quiere subvertir el orden, y quiere quebrar ese orden, y quiere conformar una nueva moralidad y una nueva forma de hacer política internacional, que es la Unión Soviética. Entonces ahí está, digamos, el problema. Hay un intento de quiebre, de subvertir los valores tradicionales, que son los valores occidentales. Un poco de eso es lo que hoy sucede cuando hablamos del sistema. Porque luego de la caída del muro de Berlín y de un breve paso por la unipolaridad, donde allá por la principio de la década 90 Francis Fukuyama escribió El fin de la historia, porque para él es el fin de la historia, un gran idealista que hoy no nos serviría para mucho, más allá de algunas obras que escribió muy interesantes, digo, criticándolo un poco a Francis, pero digamos, ese mundo idealista, donde todos nos decían que venía el mundo de la cooperación, el mundo de la integración, que la seguridad ya no era el factor más importante, que los estados no iban a gastar en defensa. Bueno, al poco tiempo empezaron a estallar un montón de conflictos internacionales, étnicos, religiosos, interestatales, intraestatales, que tiraron por la borda todas esas cuestiones. ¿Cuál es el gran problema? Que luego de la caída del muro de Berlín no se volvió a configurar un sistema. Entonces estamos en un momento de que se denomina de transición intersistémica, o lo que se puede llegar a llamar, para algunos que estudiaron a Gramsci, interregno hegemónico. Es decir, hay una lucha por los que configuran el poder a nivel internacional, pero no hay una definición del sistema. Ya no sabemos si vamos a una multipolaridad, si vamos a una unipolaridad o una bipolaridad, todavía no está claro qué es lo que está sucediendo. Hay cambios en política internacional, pero no se sabe todavía a dónde vamos. ¿Por qué? Porque en general los que eran los grandes triunfadores en política internacional y que tenían un gran desarrollo económico, poseían también ventajas desde el punto de vista político y estratégico. Hoy en día eso está más discutido desde el punto de vista político-estratégico. Estados Unidos, y si ustedes lo analizan, el mundo es más unipolar desde ese punto de vista, pero desde el punto de vista económico está más disputado hacia la multipolaridad. Entonces, eso que antes era más, por decirlo, 2 más 2 era 4, hoy no es necesariamente 4. Entonces, de hecho, la heterogeneidad que hoy tenemos es la heterogeneidad que divide, que parece ser un sigma entre Oriente y Occidente. Donde, desde mi punto de vista, creo que hay un jugador que todavía no lo estamos mirando muy de cerca y que puede ser aquel que nos dé una articulación entre esos dos mundos, que es India. India tiene cuestiones de Oriente, pero también tiene cuestiones occidentales. Puede ser el gran articulador entre uno y otro, ¿no? Entonces, dejo esto planteado, después vamos al espacio de preguntas y obviamente profundizamos. Juan, te cedo la palabra. Bueno, en primer lugar, agradecer a Correa por esta invitación, también a ustedes por brindarnos el espacio y a mis dos colegas acá por permitirme estar en este panel por ustedes, no por mí, que es el no, yo un breve comentario sobre lo que decías sobre esos temas. Yo comparto realmente, creo también que estamos en distintos niveles de análisis, ¿no? Un nivel de análisis yo diría que es el de un Estados Unidos que quedó como la gran potencia por caída del muro de Berlín por la destrucción de la Unión Soviética y un país que hoy es la gran factoría mundial que está disputando ya no solo desde lo político militar sino también desde lo económico principalmente, donde hay una carrera ahí que no está claro
cualquier rol que toca, ¿no? Creo que acá la discusión es qué va a prevalecer, si es un choque de civilizaciones, donde estas 8 grandes civilizaciones Juan, perdón, si puedes acercar un poco más. disputaban los espacios, o si es simplemente, digamos, un cambio más de tipo local. Pero yo creo que esa es un poco la gran dinámica y la gran incógnita. ¿Qué va a pasar con lo que hoy son potencias intermedias, que tienen un rol activo todavía y que pueden llegar a crear espacios de poder importantes? Buenas tardes a todos, gracias a FOPREA. No voy a ser muy original con esto, gracias a FOPREA, gracias a los colegas. Para mí es una satisfacción poder compartir este tiempo con ustedes. A ver, tendríamos muchas cosas para decir, pero solo 5 minutos. De acuerdo con el sistema, ¿no? Esto no se trata de un contrapunto, pero me tomo de lo que dijeron mis colegas. De acuerdo con el sistema, lo que ocurre es que yo no estoy tan seguro que este mundo que vivimos siga estando de acuerdo con el paradigma westphaliano en relaciones internacionales. Creo que ese paradigma comienza a eclosionar definitivamente en el trienio 89-91, cuando cae el muro y cae la Unión Soviética, y termina de colapsar como tal allá por el síndrome del evento 9/11, cuando el hegemón, que nunca había sido atacado en su propio territorio, a no ser que tomemos en cuenta las islas de Hawái en Pearl Harbor, siente en carne propia lo que es el problema de la seguridad nacional, que es todo un tema para el hegemón Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que Westfalia y el paradigma de Westfalia, que empezó a desvelar al continente europeo, sobre todo cuando irrumpe una figura absolutamente disruptiva que aparece cada tanto, que fue Napoleón, se preocupa por el equilibrio. Ese equilibrio lo va a preocupar a Karl Clausewitz, ese equilibrio va a preocupar en términos de análisis y estudio sobre mediados del siglo XX a Carl Schmitt. Ahora bien, lo que queda con estos dos eventos, caída del muro, perestroika, 9/11, en mi opinión, es que estamos asistiendo como actores del presente a un orden que no sé si es un nuevo orden, pero que empieza a modificarse. Y allí coincido con Gonzalo Salimena que los actores de primera magnitud son Estados-nación, pero también en esto de reversionar y someter a prueba el paradigma westphaliano, creo que hay un paradigma post-Westfalia donde hay actores estratégicos no estatales. De manera tal que para mí es más importante en términos de estrategia y de geopolítica, digo para mí, aclaro, hablar no de Estados-nación, sino hablar de actores estratégicos. ¿Quién es un actor estratégico? Actor estratégico es todo aquel que se autoimpone fines y que además dispone de los recursos, o sea, de los medios para alcanzar esos fines. Si es así, vamos a encontrar actores de primera magnitud estratégicos que seguirán siendo por mucho tiempo los Estados-nación, pero cada vez más encontramos actores estratégicos no estatales, que sintomáticamente, ni bien pueden obtener algún tipo de registro y reconocimiento del entorno, a pesar de que su abordaje o punto de arranque sea violento, sea disruptivo, empiezan o tratan de conseguir cierta institucionalidad. Por ejemplo, el Estado Islámico en su momento. El punto de arranque es un problema de tipo étnico, religioso, etc. Pero cuando logra conformar una base de poder mínima, recurre a cierta institucionalidad, reclamar un espacio
espacio de territorio, reclamar un brazo armado o una institución que haga las veces de brazo armado. Quiere decir que, un poco para sintetizar lo mío, obviamente, creo que sería conveniente someter a discusión o al menos estar atentos a que el paradigma westphaliano y los Estados-nación seguirán siendo por mucho tiempo actores estratégicos, pero cada vez más avanzan otros actores, o lo que es peor y complica la situación, se interpenetran los actores estatales con los no estatales. Y ahí quizás tengamos una nueva mirada sobre ese sistema. Si les tengo que contestar, imagínense que no terminamos más, vamos a la discusión más. Y la idea es que compartimos ustedes. Así que creo, pasemos al otro. Bueno, ahora vamos a dar inicio al segundo eje, que es política exterior, pero esta vez vamos a arrancar por el embajador Juan Valle. Gracias. Lo mío no va a ser desde la teoría, sino desde la praxis diplomática. Y un poco viendo cómo Argentina se sitúa en el mundo y cómo, de alguna manera, actualiza su política exterior para aprovechar las ventajas que se pueden obtener en este mundo y también para poder prevenir aquellas cuestiones que nos pueden afectar de manera muy directa. Si yo tuviera que sintetizar la política exterior actual, yo lo pondría en muy pocos ejes. El eje principal es la de una vuelta, un retorno o alineamiento con los valores de Occidente. Yo creo que eso es una clave importante para entender dónde estamos ubicados. Y Occidente es Estados Unidos, es Israel y es Europa básicamente, es la decisión de retomar una iniciativa que había habido años anteriores, ya con más firmeza, de ingresar a la OCDE, y también algo en el cual durante muchos años trabajamos, que es el ingreso a la OTAN como socio global. Eso creo que es un punto importante, el tema de los valores de Occidente, y que es algo que tanto el presidente Milei como el actual canciller todo el tiempo remarcan. Argentina está situada con Occidente. El otro tema es el de comercio abierto. Y cuando hablo de comercio abierto había un montón de acuerdos que estaban en negociación, que se venían trabajando hace muchos años, en el caso del acuerdo Mercosur-Unión Europea, por ejemplo, que se pudo firmar en enero de este año, que las demoras no eran por culpa del Mercosur, sino por algún tipo de inconveniente que tenían del lado de Europa, que era Europa. También el acuerdo con este del año pasado, o sea, realmente se avanzó mucho en lo que es un comercio más abierto y tratar de buscar, de dar condiciones para recibir mayores inversiones en nuestras economías. El otro tema es, hay una crítica, que ustedes lo ven permanentemente, hay una crítica o un repensar de lo que es el multilateralismo. Y esto no es simplemente decir que el multilateralismo no sirve, sino que hay que hacer mejoras. Yo creo que todos somos conscientes de que ha habido en los últimos años un crecimiento enorme de instancias de todo tipo a nivel multilateral y que a veces la crítica que se le puede hacer es que o no hay resultados concretos, o crean una excesiva burocracia, o no hay una rendición de cuentas de los resultados que pierden. Entonces yo creo que ese es otro punto importante. Y no solo América Latina, que tiene un número bastante importante de entidades, de organismos o de foros internacionales, sino también a nivel ya global en los cuales Argentina participa. Una de las cuestiones que se le puede plantear, por ejemplo, en el caso de global, como organismo madre, a Naciones Unidas, es que de alguna manera su agenda se fue alejando de lo que fue el objetivo primigenio, que fue el principal, que fue garantizar la paz y la seguridad internacionales. Si nos fijamos,
capacidad de Naciones Unidas por acercar soluciones. Y las soluciones surgen de actores que a veces no tienen nada que ver con lo que debería ser el Consejo de Seguridad, básicamente, que es aquel que está puesto en la Carta de Naciones Unidas para intervenir en el caso de conflictos armados. El otro tema es, pese a esto, yo también diría que hay una línea bastante clara que es el pragmatismo. O sea, no hay una ideologización de la política exterior que nos lleva a decir somos occidentales, vamos por el libre comercio, estamos en contra del multilateralismo, sino que hay elementos de pragmatismo muy claros. Por ejemplo, y esto es obvio, para haber firmado el acuerdo con la Unión Europea y el Mercosur, Argentina no se podía ir a los acuerdos de París, ¿no? Entonces, hay siempre una compensación y una lectura de la realidad que nos hace siempre tener en cuenta que es realmente necesario y que son aquellas cuestiones que habría que empezar a realizar. Ojo, porque el intento de la comunidad internacional por realizar Naciones Unidas viene ya de hace muchísimos años y nunca se llega a un acuerdo. El otro tema tiene que ver con la cuestión de la seguridad internacional, de la seguridad en sentido más amplio, en el cual Argentina tiene la posibilidad de cooperar y puede recibir cooperación en materia de defensa, de seguridad ya pensada en cuestiones en las cuales los Estados hoy en día no pueden trabajar solos, como es todo lo que es ciberseguridad, todo lo que es terrorismo, todo lo que es delincuencia transnacional organizada. Y dejaría para después un punto, y es el de la OTAN, pero no quiero extender más. Ahora, retomando algunas cosas que dijiste. Primero, a mí me parece que, sin duda, una de las fallas de los organismos internacionales es que reflejan el poder de ciertos estados. Si ustedes ven la fisonomía de Naciones Unidas, tiene la configuración de poder del 45, pero el mundo de hoy no es el del 45. Entonces, en ese Consejo de Seguridad debería tratarse de otros actores. Lo que pasa es que eso perjudica los intereses de ciertas potencias que tienen poder de veto. Para lo cual es difícil que a actores importantes se sienten ahí y tengan el poder de veto, porque tienen igualdad. Entonces, el problema es la igualdad y la legitimidad. Entonces, de alguna manera, las instituciones son representación del poder de los estados. No tiene existencia propia las organizaciones internacionales. El Estado se levanta y se va, y hay otros estados poderosos que hacen contribuciones económicas, se levantan y se van. Ese organismo no puede existir. Y lo cierto es que Naciones Unidas creció mucho en lo horizontal, pero sin mirar las problemáticas que tiene el mundo. Y sin resolver en esos marcos, porque digamos, el marco de Naciones Unidas es el marco de donde se resuelven los procesos políticos internacionales, donde los estados dialogan y resuelven problemáticas. ¿No? ¿Para qué existe? Y es donde deben articular sus recursos de poder y transformarlos en determinados resultados. ¿Qué quiero decir con esto? Los actores son poderosos hoy en la medida en que pueden ejercer influencia en ese proceso y lo pueden moldear. Si no, no son actores poderosos. Y si Estados Unidos logra sacar una resolución en Naciones Unidas que es de su ventaja, es un actor poderoso. Logró controlar el proceso político y sacó una resolución que es ventajosa. De otra manera, no lo es. Lo que pasa es que hoy, probablemente, pensando en qué es poder, cómo un actor es poderoso, tenemos que pensar en diferentes áreas del tema, no solo en un área, ¿no? No solo en el ámbito de lo militar o en lo estratégico o lo político. Eso por un lado. A mí hay un tema que me parece que es interesante. Yo vengo escribiendo un poco sobre eso y que tiene que ver que en Argentina es bastante novedoso y que es la articulación de la defensa con la política exterior. Y ese es un tema que esta coyuntura espacio-temporal lo está tratando de articular mucho más. Me parece que es un dato interesante. ¿Por qué? Porque nosotros no somos una potencia media, no somos una gran potencia, pero grandes potencias hacen política exterior a partir de su seguridad internacional. Eso no es un tema menor. De hecho, ahora Estados Unidos está haciendo política exterior en Medio Oriente. ¿Qué está haciendo Medio Oriente? Proyectando poder. El nuevo concepto de seguridad que propone Estados Unidos. Un poco lo charlamos el otro día con vos, con
los artículos que publicamos, está concentrándose en América Latina. ¿Por qué se concentra en América Latina en Estados Unidos? Porque quiere quitar la influencia a sus competidores. Entonces, metiéndose en Venezuela y sacando la ecuación del petróleo venezolano a Rusia y a China, le prolongo los tiempos, le saco recursos. Entonces, y además lo saco de mi área de influencia. Y amén de que puedo afectar sus intereses nacionales. Y si ahora sucede lo mismo en Irán, lo estoy afectando en dos lugares distintos. Por tanto, la capacidad de afectarlo y sacarlo de mi esfera, eso es realismo ofensivo, es Meyer, léalo. Es un poco lo que parece a mí que Estados Unidos leyeron en los últimos años, ¿no? Un poco de Meyer. En cuanto a política exterior argentina, no los quiero aburrir, no quiero decir algo que vos ya sabés. Pero nosotros en el ámbito de la política exterior argentina pasamos por todos los estadios que se podían pasar, desde acercamiento a las potencias hegemónicas hasta cercanía con los organismos multilaterales, donde hemos ganado mucho prestigio en materia de paz y seguridad internacional, pero también es cierto que esa rivalidad con los grandes poderes de turno a nosotros no nos trajo un desarrollo económico, que sí le trajo a otros países. Por ejemplo, a Brasil. Brasil sí logró desarrollarse a partir del vínculo que tuvo estrecho con Estados Unidos, nosotros no. Y nosotros en nuestra visión histórica de política exterior tuvimos un primer momento de plegamiento a los intereses económico-comerciales del Reino Unido. En el 45, una visión globalista que cuestionaba eso, que buscaba un desarrollo económico en base a la sustitución de importaciones y la integración regional. Había una mirada hacia América Latina que antes no existió. Y una revalorización de los organismos multilaterales. Pero algo que decía Juan y que es interesante, nosotros nunca, ese rivalidad con los poderes de turno, nos dejamos de definir como occidentales en esa Guerra Fría y como católicos. Siempre el gobierno argentino se definió como occidental y católico, siempre, en ese proceso de Guerra Fría. Y el tercer momento de política exterior, que fue el plegamiento argentino a los Estados Unidos, post-Guerra Fría. Es decir, pasamos por todos los estadios de política exterior que un país puede pasar. Lo que nos falta es tener determinada estabilidad en los vínculos. Es decir, nosotros estamos muy detrás de la coyuntura y los países grandes piensan en el largo plazo, no piensan en la coyuntura. Entonces estamos cada tanto volviendo sobre determinadas cuestiones que no deberíamos cuestionarnos. Por ahí vos, Hernán, lo podés aclarar, lo podés expandir un poco más. Me quedé con un montón de cosas para decir, pero no quiero quitarle tiempo a Hernán y al eje que viene y después a ustedes para preguntar. Pero la gran estrategia, gracias a hablar vos, la gran estrategia del Estado, la gran estrategia. Qué preguntita, ¿eh? A ver, para seguir en la línea de los colegas, los organismos supranacionales, con la Organización de Naciones Unidas a la cabeza, en el tercer milenio están en tela de juicio. Están en tela de juicio, porque como bien dijo acá el embajador, se adhiere si se quiere, si no, no se adhiere. Hay un país hegemónico que nunca adhirió a la Corte Penal Internacional, ni lo va a hacer. Hay un país hegemónico que nunca adhirió a las decisiones de Ottawa respecto del no uso de minas no detectables. Ustedes saben que la mina no detectable, la mina plástica, es lo que causa más víctimas no militares, no combatientes, aún varios años después de un conflicto armado. Y claro, el que decide que no lo va a hacer porque tiene un arsenal impresionante es el mismo que decide, y no se trata si gusta o no gusta un país, que no va a adherir, o son más de uno, a los protocolos de Kioto de emisiones de dióxido de carbono, ¿cierto? Entonces, la lógica del mundo no pasa por una declaración de principios de almas bellas. La lógica del mundo pasa por el realismo, definitivamente. Casi un realismo aristotélico, si se lo quiere. Entonces, Naciones Unidas, en particular, personalmente vengo sosteniendo hace bastante, más claramente, Naciones Unidas dejó de ser lo que fue alguna vez en la Segunda Guerra del Golfo, en 2003,
cuando declaró que de ninguna manera había que entrar en conflicto, y los Estados Unidos de Norteamérica dijeron, sí, está bien, ustedes digan lo que quieran, yo voy a la guerra. O sea, Naciones Unidas fracasó en su primera versión como Sociedad de las Naciones después de la Primera Guerra Mundial, no pudo evitar la Segunda Guerra Mundial. La Organización de Naciones Unidas se reestructura después de la Segunda y no evita prácticamente nada de lo que sigue después. Entonces, pareciera ser que es necesario replantear este tipo de organizaciones. Y en el otro tema que estaban hablando acá los colegas, la política exterior desde la Argentina. No me compete a mí la política exterior, pero en términos de estrategia, a mí en lo personal me parece que por primera vez en mucho tiempo la República Argentina toma una decisión y parece que la va a sostener, que es estar del lado de Occidente, estar en el lugar que al menos yo opino que es el correcto. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo la va a sostener? Porque, como decía Gonzalo, se necesita estabilidad. El problema es que la Argentina no creo que sea vista como un país estable en el contexto internacional, porque hemos recorrido absolutamente todo el arco, como decía Gonzalo. Entonces, ¿cómo hacer para depositar confianza en un Estado-nación que no se gana confianza en el plano internacional? No por un periodo de gobierno, porque quizás esta administración, que todo bien, esté haciendo lo que tenga que hacer, ¿ok? Ahora, si la próxima administración hace todo lo contrario, y esto me lleva finalmente, sin extenderme demasiado, a pensar en otra cosa. En definitiva, las administraciones de gobierno, cada 4 años o los años que tengan que ser, no son otra cosa que lo que nosotros los ciudadanos queremos que sea. Estamos votando, estamos diciendo que tiene que ser. Ahora, lo que me llama la atención es que a pesar de yo, y creo que los colegas en este caso, estar de acuerdo con la postura de política exterior de la nación argentina en este momento de la historia, hay un porcentaje interesante, no sé si elevado, pero interesante, de la nación argentina, de su sociedad, que no está de acuerdo. Entonces, es muy difícil. Cito de nuevo a Carl Schmitt. Carl Schmitt cree que el eje de lo político es una ecuación un poco dura, pero que es amigo-enemigo. Amigo-enemigo. ¿Quiénes son amigos? Todos los que están de la frontera hacia adentro, porque entiende que el conflicto intraespacial de un país puede ser solventado y puede ser morigerado por acción de la política interior. Y considera el enemigo, entre comillas, a todo el que está por fuera y que se opone a los intereses. Entonces, dejo una pregunta a la cual no tengo respuesta, claro. Pero me parece que lo más importante de estos ámbitos es generar estas inquietudes. ¿Estaremos algún día de acuerdo para establecer ciertos consensos mínimos básicos que nos permitan trascender una administración de gobierno para seguir adelante? ¿Por qué Brasil ha obtenido estos réditos? 2 años estuve trabajando en Brasil. ¿Por qué ha obtenido estos réditos? Por su coherencia. Guste o no guste, Brasil fue aliado en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Y aportó su cuota de esfuerzo y de sangre. Y esto, por más disenso que haya a nivel internacional, el país hegemón, en este caso Estados Unidos, nunca lo olvidó. Entonces, me parece que hay un punto para pensar acá también. Bueno, ahora sí vamos a pasar al tercer y último eje y después, bueno, vayan empezando las preguntas, creo que está más que interesante. Y el último eje es política exterior, defensa y coyuntura general.
Gracias, Gonzalo. Sí, yo estoy de acuerdo con el doctor Salimena. Definitivamente, política exterior y defensa nacional tienen un vínculo irrevocable. Ahora, en realidad la defensa nacional es un correlato, es un cúmulo de todos los factores de poder de la nación, de todas sus potencias. Entonces, ahí lo que nos ocurre es otra pregunta. ¿Tenemos una articulación normativa en la República Argentina que esté a la altura de lo que la defensa nacional requiere en el mundo de hoy? Entonces, a ver, rápidamente. La primera ley que puede ser tomada como ley de defensa como tal es de 1948. Es del peronismo clásico y no se llamaba defensa, es organización de la nación en tiempo de guerra. Una lógica donde el poder de turno visualizaba la Tercera Guerra Mundial. Sobreviene Corea, sobreviene una serie de cuestiones. Una lógica muy de nación en armas de Colmar von der Goltz. El segundo estadio en este camino de lo que puede ser defensa es la ley la conocida ley por título de seguridad y desarrollo o seguridad nacional, como se la llamó. Una ley de un gobierno de facto en 1966 de un presidente, un militar en actividad, un golpe de Estado que lo había llevado al poder, que era Onganía. La ley 16.970 coayudaba con otro tipo de leyes. ¿Cuál era el binomio del momento? Seguridad y desarrollo, a instancias de una mirada de los Estados Unidos de Norteamérica frente a un contexto internacional dominado por una nueva forma de guerra, la guerra revolucionaria. Porque en mi opinión, hay gente que tiene dudas y no está de acuerdo, pero en mi opinión no hay duda que acá hubo una guerra en algún momento, que fue la década del 70. Y después, si tengo tiempo, me puedo explayar en los fundamentos de lo que digo una guerra. Entonces, definitivamente, el tercer eslabón en esta continuidad es la ley 23.554, la actual Ley de Defensa Nacional de 1988. Yo le decía a mis alumnos acá en la licenciatura el año pasado, qué paradoja, ¿no? Porque la ley es del 88, pero recién fue reglamentada en el año 2006, con el famoso decreto 727/06. 18 años se llevó en la República Argentina a reglamentar la ley de defensa. Y esto tiene mucho que decir. ¿Qué lugar tiene la defensa nacional en la República Argentina? Y luego, ¿qué lugar puede encontrar la defensa nacional junto a la política exterior como política de Estado? Porque creo que el desafío es establecer una política de Estado. Entiendo que en esta administración de gobierno se está en ese rumbo, pero todavía estamos lejos. Para terminar esta última intervención mía, lo que regula una posibilidad de política de Estado en términos de defensa está dado por una cuestión que se llama la Directiva de Política de Defensa Nacional. La última Directiva de Política de Defensa Nacional de la Argentina es del año 2021, creo, si mal no recuerdo. Y no se ha emitido, se está trabajando, se va a emitir una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional. Es el documento base para darle posibilidades de organizar, planificar y accionar no a las Fuerzas Armadas, porque ese es el otro error, creer que son las Fuerzas Armadas, a la totalidad de las fuerzas, cosa que nunca ocurrió en la República Argentina. El año pasado, en diciembre de 2024, el Gobierno Nacional emitió el decreto 1112/24.
sistema de defensa nacional. No es una directiva de política de defensa nacional, sino que es un ajuste sobre el decreto que reglamentó a la Ley de Defensa Nacional. ¿En qué? Bueno, en este ping-pong que fue en los últimos 20 o 25 años, si las Fuerzas Armadas atienden solamente la agresión externa estatal o si atienden toda agresión que además de ser externa pueda no ser estatal o que finalmente comprometa al ejercicio de la libre soberanía aún en el interior de la República Argentina. Son muchas preguntas con casi ninguna respuesta. No sé. No, yo quería agregar un par de elementos nada más, y es el tema de la coordinación que tiene que haber en temas de defensa y interior. Yo creo que es un poco, digamos, es en lo que yo tengo experiencia como diplomático y lo que puedo tal vez explicarles un poco más. El Ministerio de Defensa y la Cancillería trabajan codo a codo en todo lo que tenga que ver con la vinculación internacional de la Argentina, inclusive a nivel también de temas de defensa, todo lo que es cooperación para la defensa. Obviamente la competencia primaria es del Ministerio de Defensa, pero lo que es como es política exterior también está involucrada la Cancillería. Y yo coincido con lo que decía recién Hernán, que estamos en una línea, ¿no? En una línea que tiene que traducirse en una política de Estado. Porque si no, lo que pasa es que hay un cambio de gobierno y que venga, no importa quién sea, no importa el color que sea, mismo color inclusive, pueden decir, queremos cambiar estos matices. Y en la medida en que eso ocurre, nos quita credibilidad como país, quita fuerza para negociar, fuerza para posicionarnos internacionalmente. Yo creo que en esto una línea importante es, yo al principio cuando hablé de la vuelta o alineamiento con Occidente, toqué dos puntos, voy a pasar de la OCDE y de la OTAN. En el caso de la OTAN nos crea como una categoría que tienen ellos, que es la de socio global de la OTAN. Es una categoría que se empezó a pensar dentro de la OTAN a partir del ataque de Crimea, básicamente, que se plasmó, que eso requiere el consenso de todos los miembros recién en el 2010, y que fue creando espacios de cooperación, no con miembros de la alianza, de los que hoy son los 32, sino con socios que están dentro de Europa, en el caso de los europeos que tienen estatus de neutralidad, caso Austria, Irlanda, Liechtenstein y Malta, creo que es el otro, como también aquellos que pertenecen a espacios donde la región del Atlántico tiene intereses de tipo estratégico, ¿no? Pensemos hoy, por ejemplo, en todo lo que es la problemática de los pasos internacionales marítimos, ¿no? Entonces, la OTAN fue creando ámbitos de cooperación que no son de tipo militar, son de cooperación en lo que es información, en lo que es patrullaje, o sea, no necesariamente es artículo 5 de la Carta de la OTAN, que es cuando agreden a uno, los demás tienen que evaluar qué tipo de respuestas dan, sino básicamente cooperación. Y son pocos por los que lo han hecho. Básicamente con 4 países de Asia-Pacífico, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, en América Latina uno solo que es Colombia, con un dato importante. El acuerdo se firmó, creo que fue con el gobierno de Uribe, y a pesar de que hubo un gobierno de un tinte totalmente distinto, que es el de Petro, el actual presidente, no cambió el estatus de Colombia, ¿no? Entonces, yo ahí tengo una esperanza también con Argentina, digamos, que vamos a, porque realmente es una apuesta importante. Y es una apuesta importante, y les pido disculpas por explayarme, porque participé directamente en esa negociación. Es una apuesta importante porque nos da la posibilidad de equiparar determinadas unidades nuestras con estándares de la OTAN. Eso permite interoperabilidad, permite acceder a tecnología,
Fuerzas Armadas necesitan. Sobre todo pensando en un país que tiene 2.7 millones de kilómetros cuadrados en la parte del territorio continental y aproximadamente 6,5 en lo que sería sumado a la Antártida y la plataforma, perdón, territorio continental y plataforma continental 6.5. Entonces, lo que vino después, o en paralelo a eso, que es la compra de los F-16, la compra de los B-3 Orión para el patrullaje marítimo, la compra de los Stryker para equipar el ejército con medios rápidos de desplazamiento, ahora que se está hablando también de volver a tener el arma submarina es fundamental para un país que tiene semejante litoral marítimo, y también ahora con la movilización de la parte de helicópteros del ejército, con la posible compra de los Typhoon, que es fundamental. Estamos con helicópteros que pelearon la guerra de Vietnam más o menos, pasaron muchos años, tuvimos que dar un salto muy importante. O sea, eso nos va a dar a nosotros una capacidad muy importante en lo que es tener un control efectivo del territorio y un control efectivo también en materia de seguridad nacional de lo que es la seguridad de los recursos. Argentina no es un país rico, tenemos recursos que nos pueden hacer ricos. Si da un minuto después para comentar cómo puede afectar a Argentina el contexto actual, por ejemplo, del tema de Irán, creo que es importante. Brevemente, voy a ser muy breve. Y esto yo lo tengo notado en cuanto a los riesgos y oportunidades, ¿no? Hoy estamos viviendo un conflicto en el cual Argentina, habiendo adoptado una posición pro-occidente y por haber sufrido también dos atentados importantes en nuestro territorio nacional, hemos adoptado una posición clara sobre un conflicto que nos es lejano, pero nos es cercano. Entonces, en ese sentido, la tendencia internacional en esta globalización que está cambiando, que no sabe también cómo va a terminar, da oportunidades muy importantes a este concepto de nearshoring o de friendshoring, lo que sería el poder, digamos, abastecerse o producir, digamos, determinados productos, cadenas de suministros cerca de mi territorio o lejos de mi territorio, pero con países amigos, países con los cuales uno confía. Entonces ahí Argentina tiene un potencial enorme de posibilidades para hacer buenos negocios. Por ejemplo, si bien estamos gráficamente lejos de Estados Unidos, estamos cerca de lo que es toda la economía del conocimiento, todo lo que es el software, todo lo que es inteligencia artificial, los centros de datos. Estamos en el mismo uso horario de la costa este de Estados Unidos. En el caso de friendshoring para Europa, podemos ser un abastecedor enorme de lo que es, y de hecho lo somos, en lo que es seguridad alimentaria y seguridad energética. Entonces, eso yo creo que son cosas que tener en cuenta. Tenemos, yo escuchaba a Juan Bacaleme en una charla muy interesante en el CARI, donde él hablaba y decía muy claramente, dice, en Mendoza al norte tenemos todo lo que es la cuestión estratégica de los minerales raros y las tierras raras y los minerales estratégicos. Para el sur tenemos todo lo que es Vaca Muerta. Tenemos el centro, lo que es la Pampa, que es el núcleo de las exportaciones tradicionales de la Argentina, y tenemos otras áreas que se empiezan también a desarrollar, como el turismo, como lo que es la vinculación aérea, que pueden hacer a Argentina un país muy importante, y que en un mundo de conflictos en el cual no es que nos, digamos, aprovechamos que somos una zona de paz, sino que aprovechamos que estamos lejos, básicamente. Entonces, ese estar lejos nos permite a la vez convertirnos en socios confiables de países que necesitan de nuestra cooperación y de nuestros recursos. Bueno, retomando un poco lo que vos decías recién, yo creo que es una oportunidad que el mundo no mire lo que hace Argentina y teniendo todos los recursos que tenemos y estando lejos, es una gran oportunidad. El tema es si la vamos a dejar pasar o la vamos a aprovechar.
Y ahí es donde estamos a veces volviendo recurrentemente sobre determinadas cuestiones que no tenemos resueltas. Entonces, los estados que crecen son los estados que saben planificar a mediano y largo plazo. Los cortoplacistas, digamos, China el crecimiento que tiene ahora lo planificó en la década del 70. Bueno, es una filosofía distinta, me pueden decir, sí, bueno, pero digamos, en función de que Oriente piensa en el largo plazo y tiene regímenes autocráticos que no deben refrentar lo que sostiene desde el punto de vista, digamos, del sufragio universal, y nosotros sí, y a su vez la cultura occidental es cortoplacista e individualista, mientras que la oriental trabaja en equipo, bueno, está un poco de ventaja en algunas cuestiones. Pero a mí me parece que lo que vos comentabas de la lejanía geográfica con los recursos que necesita el mundo y que nosotros tenemos, y el giro que estamos dando en política exterior, vinculándonos desde un punto de vista cercano a determinadas potencias, porque digo, históricamente, les vuelvo a decir lo mismo que les comenté hace un rato, confrontar con los poderes de turno a la Argentina no le trajo ningún beneficio a nada, lo perjudicó. Y un comentario que no quería dejar pasar por alto, algo que comentó, eso no significa que hay que pegar todo, ¿no? No estoy diciendo eso, vos pones mi boca para que yo no dije. Digo, hay que saber vincularse inteligentemente en la política exterior. La política exterior tiene que ser pragmática, tiene que ser inteligente, hay que vincularse con todos, desideologizada. Después, bueno, nos acercamos a que más queremos, por supuesto. Todos lo hacen. Pero hay que tener una amplia rama de toma de decisiones y una pluralidad de vínculos, ¿no? Más allá de que privilegiemos a algunos por sobre otros, que eso es normal. Pero hay algo que decía Hernán, y que a mí me parece interesante. Brasil es un socio estratégico para nosotros. Hoy nos comulgamos desde el punto de vista político, y como ustedes saben, las élites políticas se vinculan transnacionalmente, ¿no? Pero hay un tema histórico con Brasil. Con Brasil, por ejemplo, nosotros en la década del 30 no comulgábamos con ellos. Ellos tenían un comercio diametralmente opuesto al nuestro. Tenían una cercanía con Estados Unidos, con una balanza comercial favorable y una balanza comercial deficitaria con el Reino Unido. Nosotros teníamos la relación inversa. Teníamos una relación superavitaria con el Reino Unido y deficitaria con Estados Unidos porque teníamos economías competitivas. Pero en determinados momentos históricos, como Hernán decía, Brasil jugó. Y jugó bien. Pero cuando termina la Guerra Fría, Argentina se vuelve a desencontrar con Brasil. Porque Brasil sale de plegarse con Estados Unidos en su vínculo privilegiado y decide volver a mirarse a sí mismo para ver cómo se vincula con el mundo. Y Argentina entra en un vínculo privilegiado con Estados Unidos. La relación es inversa. Argentina en la década 90 era pro mercado, muy parecido a lo que estaba apareciendo hoy, cuando Brasil vuelve simultáneamente a un dirigismo estatal, muy parecido a lo que pasa hoy. Y es uno de nuestros principales socios comerciales, estratégico, es decir, los dos sostenemos que somos estratégicos el uno para otro. Más allá de que en el mundo que vivimos hay siempre la interdependencia es asimétrica, nosotros defendemos mucho más a Brasil que Brasil a nosotros, vamos a decir la cosa como son. La interdependencia es asimétrica, pero es un punto vital para nosotros. Y otro punto, quizás yo ahí diciendo un poco con Juan, para mí ya América Latina no está en una zona de paz como la quieren, como muchos la quieren vender. Todos los países han aumentado el gasto militar, todos los países tienen posibles conflictos que aparecieron nuevamente y que hacía mucho tiempo que no tenían, que empiezan a discutir. Digamos, la pregunta es, ¿y si no hay enemigos? ¿Por qué todos aumentan el gasto en defensa? ¿Quién es el enemigo que yo aumento mi gasto? ¿Por qué yo percibo que es mi enemigo que empieza a aumentar mi gasto? Bueno, por ahí, desde el punto de vista tradicional o convencional, donde, digamos, por ahí entre los estados no hay esa visibilidad de conflictividad tan alta para llegar a una guerra, pero ahí sí, digamos, intereses contrapuestos, por ahí nosotros pasamos más a la agenda transnacional. De amenazas transnacionales sí, ahí tenemos un montón de problemas, narcotráfico, terrorismo, crimen organizado, trata de personas. Y lo cierto es que a mí me pasa algo con la política exterior de América Latina. Históricamente nos llamamos hermanos, históricamente hablamos de Unión Latinoamericana, y nunca fuimos capaces de plasmar absolutamente una unión que hasta hace poco se discutía, ya se discutió más, el Consejo Sudamericano de Defensa. Y no era nada. Entonces la pregunta viene, ¿qué tan cercanos somos? Si no nos podemos poner de acuerdo, cuáles son las amenazas, cuáles son... ¿No? Entonces es un tema que tenemos que, y parece que volvemos recurrentemente sobre el mismo punto, cuando tenemos que estar mirando a otro lugar, ya eso ya lo tenemos que haber discutido.
Y lo otro que se viene son los recursos en la Antártida, donde hay actores que proyectan poder en la Antártida. ¿Y nosotros dónde vamos a estar? ¿Y con quién nos vamos a asociar? Porque solo no podemos. ¿Quién va a ser el socio? ¿Va a ser Chile? ¿Quién va a ser el socio? ¿De dónde estamos mirando? Luego mucho más complejo. Con respecto a las de PDN, las quiero olvidar lo que vos decías. Si ustedes analizan las de PDN, la única que es distinta en los últimos 20 años es la del gobierno de Macri. Porque es la que habla de amenazas transnacionales, y es la que habla de terrorismo, crimen organizado, y habla de algunas amenazas transnacionales. El resto habla básicamente de zona de paz, ustedes la leen. Pareciera que están calcadas. No hay hipótesis de conflicto, salvo alguna que menciona el tema con Reino Unido. Pero pues el resto la depende, y ahí es donde se tiene que ver la articulación. Y yo a veces cuando la leo no veo la articulación entre la defensa, la política exterior y las relaciones internacionales. Y para mí, desde ese punto de vista, tendría que estar un poco más articulado. Y ahí es donde yo veo donde el trabajo interagencial o interministerial, no pongo en duda lo que dice Juan, que tiene mucha más experiencia que yo y ha trabajado en cargos más importantes y ha visto de cerca algunas cosas, pero por ahí los documentos, me pasa que cuando los leo no los veo tan articulados. Es como si uno escribiera una cosa, el otro escribiera otra y el otro escribiera otra, pero no están los tres pensándose como los tres articulados, los tres en la misma problemática. Y me parece que ahí algo que el mundo de hoy, al mundo de hoy que vamos, que es cada vez más conflictivo, va a haber más guerras, va a haber más intereses contrapuestos, va a haber más conflictividad de lo que ustedes piensan. Es decir, Cuba es a Estados Unidos lo que Taiwán es a China, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa, Tampoco está resuelto ese tema. Digo, todos aumentan el gasto en defensa, todos ponen la agenda de defensa y de seguridad por arriba de otras cuestiones. Digo, el mundo que viene no es un mundo de la cooperación económica. La cooperación militar es otra cosa. Ahí sí se ve para mí una cercanía entre determinadas alianzas estratégicas para ver cómo puedo neutralizar al otro, ¿no? Y eso también es política exterior. Así que un poco resumiendo, yo coincido con lo que los dos proponían, pero bueno, como yo soy realista, digo, Cristina, sabes, Cristina, la que no la conoce, Cristina es la directora del doctorado, una profesora muy destacada de la Universidad de la Defensa, gracias por venir. Yo soy realista, así que los realistas somos prudentes, pero en algunos diagnósticos somos un poco pesimistas. Entonces, por no decir otra cosa, no quiero llevarlo al extremo. Pero bueno, en síntesis, no sé, Pedro, si querés abrir el espacio de preguntas. Bueno, antes que nada, agradecerle a los tres por haber disertado. La verdad que nos han iluminado a todos con sus exposiciones, para que por ahí muchos que no están incluidos en el tema puedan conocer un poco más. Así que antes de arrancar con las preguntas, quiero pedirles un aplauso a ellos, por favor. Así que ahora bien, bueno, ya tenemos a alguien que quiere preguntar. Vayan, listo, perfecto. Vamos a ir haciendo así y va levantando y me voy sacando. Bueno, muchas gracias. Realmente muy interesante la exposición. Yo tenía dos preguntas puntuales. Una más abarcativa en tanto en cuanto se refiere a la política exterior y a la política de defensa, y la otra que va dirigida puntualmente a la política de defensa, ¿no? Siendo la primera en relación a un tema que usted tocó, que es la Antártida, ¿no? En el 2038 se va a entrar en revisión la cláusula del Tratado Antártico, del Protocolo de Madrid, que prohíbe la explotación de los recursos naturales del continente blanco. Siendo esto así, y que está la posibilidad, por supuesto, de que no se renueve, ¿qué acciones diplomáticas y en el campo militar, de la reorganización y reestructuración de las Fuerzas Armadas, creen que la Argentina debería tomar de cara al 2048? En relación a la política antártica, en relación a Ushuaia, a convertir Ushuaia en un polo logístico y turístico. Esa es la primera. Y la segunda iba referida a la situación actual del complejo militar industrial argentino, ¿no? Desde el 83 a la fecha, la Argentina ha pasado por un proceso de desarme unilateral, ¿no? Siendo esto así, Brasil ha conseguido en Francia y en Suecia socios estratégicos
para reestructurar, relanzar y repotenciar su complejo militar industrial. El caso del Gripen, el caso de los Scorpion, el caso de Tamandaré. Perú ha hecho lo propio con Hyundai Industries en todo lo que viene a ser la industria naval militar dual, porque también es civil. La pregunta en particular es: ¿qué socio estratégico o qué socios estratégicos creen que la Argentina debería apuntar a tener para justamente relanzar su complejo militar industrial y particularmente el complejo militar industrial naval? Muchísimas gracias. Como la política exterior debería ser coherente con la defensa y con las relaciones internacionales, a mi entender deberíamos buscar un socio en el marco de la OTAN, si es lo que nosotros queremos buscar. Digamos, para mí habría que buscar un socio ahí. Entiendo que hay algo planteado con temas submarinos con Francia, no sé si está por resolverse, pero entiendo que había algo para firmarse. Y para lo cual, digamos, un poco lo que estoy diciendo es coherente con la línea de que se va a buscar algo por ahí. También garantizando un poco lo que por ahí él decía de interoperatividad y pensando en la Antártida, proyectando con la Antártida, si los organismos internacionales en algún momento vuelven a tener o vuelven a hacer la distancia de articulación de los estados, de los procesos políticos, me parece que el lugar para sentarse a conversar es ese. Pero yo te voy a redoblar la apuesta, hay un problema también, en la Antártida está el mismo problema, está en el espacio hoy. Tenemos un tratado donde no se permite el uso de armas nucleares, pero contra las armas convencionales todavía tenemos algunos inconvenientes porque el tratado deja abiertas algunas cuestiones. Me parece que son algunos puntos que tenemos que sentarnos a pensar. Para mí el lugar para debatirlo es la multilateralidad, pero creo que en el marco que estamos, donde las principales potencias piensan que pueden sacar determinadas ventajas actuando en forma unilateral y no en el marco de los organismos, lo veo complicado. Pero creo que Argentina tiene potencialidades, pero necesita socios. Y ahí socio, bueno, Juan históricamente siempre decía que el socio tenía que ser Chile. Yo no sé si tiene que ser Chile, lo que sí tengo claro es que Argentina por sí solo no lo puede hacer. Y entonces ahí creo que tenemos que tener una política de mediano y largo plazo. Es decir, no buscar algo que nos saque de la coyuntura inmediata, sino pensar en un socio estratégico que nos dé determinada estabilidad para pensar juntos, porque juntos es mejor que separar. No sé, Juan. Muy brevemente, no. De hecho, con Chile tenemos un grupo de, digamos, cooperación antártica, ¿no? A nivel diplomático, también a nivel de defensa. O sea que eso yo creo que es importante tener un socio como Chile, donde tenemos intereses bastante en común en materia antártica. Y después sí, empezar a ver también aquellos países de la OTAN que tengan algún tipo de aspiración pues, económica. Falta tiempo, pero coincido en que hay que empezar a trabajar en este escenario porque se viene. Yo retomo, para responder esto, retomo algo que hablaba el doctor Salimena. La zona de paz y bienvenida que esta sea, está descrita y declamada en todos los libros blancos de la defensa de la República Argentina y sus homólogos de la región. Para mí, la zona de paz, gracias a Dios que la tenemos, es algo así como una profecía autocumplida. Coloco la zona de paz y a partir de ahí no hablo más de ningún problema que tenga que ver con un presupuesto para defensa, evolución de Fuerzas Armadas. Y esta zona de paz tiene mucho que ver con ciertos colores de ideologías alineados en algún momento y en una época en la región. Nos ponemos todos de acuerdo. Entonces, que se entienda bien, bienvenida a la paz. La guerra no la quieren. Los militares no queremos la guerra, para si hay alguno que todavía duda, porque somos los primeros que la sufrimos. Así que no nos interesa la guerra. Ahora, hay que estar preparados definitivamente para ese tema. Así que eso de la zona de paz tiene más que ver con un manejo y un artilugio para dejar a la Argentina
en el 0,5 o menos de presupuesto militar respecto de su Producto Bruto Interno, que lo sitúa entre los últimos de la región, tiene más que ver con eso que con otro tipo de cuestión. De ahí a cómo enfrentar los escenarios de conflicto, bueno, hay un gran vacío. Una de las distorsiones, en mi opinión, una de las distorsiones es haber modificado el sistema de planeamiento militar. El sistema de planeamiento militar pasa de una lógica de hipótesis de conflicto para ser resueltas en términos estratégicos con preponderancia de alguno de los factores de poder y retener para el factor militar aquellas que queden como hipótesis probables de guerra. El conflicto no significa una solución militar. El conflicto significa un conflicto. Y cómo las fuerzas enmarcadas en la defensa nacional deberían actuar para resolver ese conflicto. Allá por el 2010, 2013, se cambia el sistema de planeamiento militar por un sistema de planeamiento por capacidades militares, donde se saca de foco el análisis de hipótesis de conflicto y se pasa a tener supuestamente capacidades genéricas para atender un conflicto, que en la práctica no llega a ser eso, porque no lo tiene. A duras penas la República Argentina podía tener algo para enfrentar un conflicto definido y pasa a querer tener un sistema para atender toda una gama de conflictos. Eso es un modelo importado que, como fiel a la tradición argentina, fue adoptado sin adaptación y que solamente cuadra para países de primer orden, con ingente cantidad de recursos. De manera que, además, cualquier neófito en materia militar sabe que una fuerza armada, un instrumento militar, no se prepara para todas las guerras, se prepara para la guerra o las más cercanas. De intentar de dibujar o querer de dibujar las hipótesis de conflicto tuvo que ver con una apuesta ideologizada en la República Argentina, no tuvo que ver con otra cosa. Vamos al escenario Antártida. Bueno, el escenario Antártida es uno de los conflictos en desarrollo de la República Argentina. Está en desarrollo. ¿Esto significa que la opción de resolución sea militar? No, de ninguna manera. Significa que es un conflicto, como hay otros conflictos en desarrollo. ¿Cuáles son los socios para no eludir la respuesta? Tecnológicamente, los mejores del mundo que podamos acercarnos para tener una sociedad. Los mejores del mundo en lo tecnológico, sí o sí. Ahora, en términos temáticos, en términos de cómo sobrellevar un modo de acción, yo creo que hay una asignatura pendiente muy fuerte en la República Argentina y es, en algún momento, empezar a hablar en serio de la seguridad cooperativa. ¿Por qué la OTAN subsistió hasta el día de la fecha, por ejemplo? Porque la OTAN funciona como un equipo donde hay hipótesis de conflicto, hay amenazas definidas y porque cada socio de la OTAN en términos militares cubre un rol con preponderancia de lo aéreo, de lo terrestre, de lo naval. Lo que está faltando es una mirada estratégica en la República Argentina, en mi opinión, que apunte en serio a la seguridad colectiva. Entonces, temáticamente, creo que la solución para el escenario antártico es ponernos de acuerdo a nivel regional, de alguna manera, por más que no tengamos la decisión. Si Brasil, que también está en eso, Chile y Argentina van a reclamar la porción que creen que le corresponde en el 2048 de manera singular y separada, van a tener mucho menos peso que si van en conjunto. Creo que hay que mirar la región en términos estratégicos. El Mercosur
nunca pasó de ser una disputa de aranceles cruzados, de pollos contra calzados, por decir algo. ¿A quién le convenía o no le convenía algo? El Mercosur inicia como económico y nunca jamás vio la luz en una apuesta de espacio estratégico. Que como decía Gonzalo, ¿qué era estratégico para la Argentina? ¿Quién está pensando estratégicamente? Lo digo yo que dirijo la maestría de estrategia y geopolítica de la Escuela de Guerra. Y que mis alumnos, el 80% de los alumnos de esa carrera son civiles, no son militares. Entonces, la parcería, la sociedad, en términos tecnológicos con el mejor, pero en términos temáticos hay que pensar en la alianza, de alguna manera a nivel regional. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Mi pregunta iba más referida a algo que me pareció muy interesante, que no se llegó a abordar del todo en el primer eje, con el tema de la religión y el impacto que tiene en las relaciones internacionales justamente, y con respecto al rol emergente que puede estar teniendo la India en este nuevo ordenamiento mundial. Como sabemos, la religión es algo que mueve mucho las relaciones internacionales, principalmente en esta zona tan conflictiva que es Medio Oriente, que es una zona particular de África, que es una zona de Asia. Y considerando la gran importancia que tiene la religión para una nación como la India, la gran importancia que está tomando incluso ahora esta contra que le lleva más que nada a los musulmanes, ¿no? Con el gobierno de Modi, como se está viendo en los últimos años, ¿cuál puede ser el impacto que puede tener este surgimiento de la India como potencia en el ordenamiento mundial considerado desde el punto de vista de la religión, digamos? ¿Va a generar más conflictos religiosos? ¿O va a equilibrar de algún punto la balanza? Muchas gracias. ¿Te gusta la India? ¿Estudias India? Sí. ¿Quién es el primer pensador de la antigüedad de la India? ¿Cómo? Tomando examen. ¿Quién es el primer pensador de la antigüedad de la India? Tanto la de India. No sé. Ah, bien. Kautilya. ¿Sabés quién es Kautilya? Kautilya, bueno. O sea, Sun Tzu lo lee Occidente, Sun Tzu lo lee Oriente, Occidente lee a Tucídides y la India presenta a Kautilya. Lo que pasa es que Kautilya no es tan filosófico como Sun Tzu. Es más cercano a un pensador como Maquiavelo, porque teoriza sobre el poder, pero tiene, digamos, bastantes enseñanzas que se podrían aplicar. Y vos fíjate que nosotros tenemos un sesgo ahí, en lo académico. Nosotros empezamos estudiando Tucídides, por los hicieron empezamos, yo en un momento estuve la de ustedes, no hace mucho. Y dice, bueno, empecemos con Tucídides. Che, ¿y qué pasó antes? ¿Bajó un marciano? ¿Qué pasó? Pero no sabemos qué pasó. Entonces, yo creo que, y voy a esto, muchas veces con esos sesgos que tenemos, que no digo que lo hacemos adrede, a veces a veces también con los tiempos que tenemos, ya las materias cuatrimestrales se nos dificulta mucho poner el material y poder desarrollarlo, porque antes tenemos que poner todo el material, la materia tenía que ser anual. Pero nos impide a veces de comprender otras culturas, cuando otras culturas ya nosotros nos estudiaron desde hace mucho tiempo. Entonces, desde el punto de vista estamos en cierta desventaja. Yo creo que la India lo que puede aportar es una amortización entre Oriente y Occidente, por ejemplo, ¿en dónde? Sentándose en el Consejo de Seguridad. Porque me parece que es un actor importante que tiene algo para decir en la mesa de negociación y puede aportar. Llegó el espacio, ¿no? Llegó el espacio después que nosotros fuimos uno de los primeros. Cómo avanzó India y nosotros cómo retrocedimos en otras cosas. Digamos, mirando un poco la historia. A mí me parece que hoy está jugando por ahí, no sé si tanto en esa posición, está jugando más los BRICS, se está apostando más a los BRICS. Pero yo también los BRICS no vi a lo que me parece que es lo que tiene que definir el BRICS. ¿Cuál va a ser la moneda de cambio del BRICS?
¿Cuál va a ser la moneda que le va a dar estabilidad al BRIC? ¿La China? Se ahorran en dólares. Los grandes empresarios chinos no ahorran la moneda china. Ustedes piensan que no ahorran la moneda china. Los rusos ahorraban en su moneda en la Guerra Fría, compraban dólares. Yo hay cosas que no las veo del otro lado. O sea, veo el discurso que me quieren armar. Pero no veo del otro lado el caminito todavía. Yo pues, algunas cosas soy. Digo, no soy escéptico al extremo, pero sí, digamos, en algunas cuestiones soy más. No soy pirroniano. El pirroniano es el que niega absolutamente todo. ¿Saben quién era Pirrón? Pirrón era alguien que negaba absolutamente todo. Cuando cuenta la historia de cuando lo operan, en esa época no había anestesia, no había nada, nunca emitió una queja de su cuerpo cuando lo estaban operando. ¿Por qué? Y porque si era escéptico, nunca va a decir, no creía en el conocimiento, nunca va a decir esto, acá me duele acá. Entonces yo no llego a ese extremo, pero lo que te quiero decir es que a mí me parece que India tiene capacidad, tiene recursos, tiene una modernización del Estado que tiene elementos orientales y elementos occidentales, y busca un poco desde el lugar que puede, en un contexto de grandes potencias, intentar acercarse a dialogar ciertas cuestiones de política internacional, sabiendo que la política internacional es una política de poder y por ende es una política de prestigio. O sea, es decir, yo escribí hace poco un artículo que se llama Realidades internacionales, desilusiones liberales. No porque no crea en el liberalismo, porque sí creo en el liberalismo, digamos, creo en los valores de la libertad, pero definitivamente no creo que las instituciones liberales hayan llevado a un mejor orden internacional. Y eso es lo que hoy se está cuestionando. Y hoy lo que se le cuestiona a Occidente son esos valores y son esas instituciones. Entonces, yo creo que India puede tener un lugar importante si se sienta en el Consejo de Seguridad. Para mí. Y creo que vos fijate que tiene una actitud un poco belicista, o en realidad tiene problemas con Pakistán. Los dos tienen armas de destrucción masiva. ¿Y saben cómo es el acuerdo entre Pakistán y la India? Tienen doctrinas nucleares diferentes. Sí, pero digo, los dos tienen armamento nuclear, o sea, un chispazo vuela todo. Bueno, ¿saben cuál es la regla? Se pueden insultar, se pueden pegar, se pueden escupir, pero hasta ahí llega. Porque la disuasión, cuando yo enfrento a otro actor que tiene mismas capacidades, la disuasión no existe. No es un poder aprovechable en términos monetianos. Cuando yo enfrento a otro actor que no puede responder en las mismas capacidades, sí, por supuesto que es un poder aprovechable. Miren cuántas veces Rusia amenazó a Ucrania con utilizar armamento nuclear. No sé si contesté tu pregunta o... No, me parece. Gracias. No sé si alguno quiere decir algo. Yo lo escuchaba a tu pregunta, lo escuchaba a Gonzalo y digo, la religión es indiscutible, eso va a seguir existiendo. Ahora, si abordamos el conflicto exclusivamente desde la religión, como algún actor pretende, estamos retrotrayendo el mundo a la guerra de los 30 años y a la paz de Westfalia. El gran logro del planeta fue terminar con las guerras religiosas o creer que habían terminado. Lo que pasa es que hay una apuesta en la actualidad de colocar por delante una vez más a la religión. ¿Y qué pasa cuando el problema es religioso? La guerra deja de ser una guerra política y se transforma en una guerra étnica. Ahí es cuando René Girard dice, eviten el ascenso de la violencia al extremo, que es lo que intenta hacer Clausewitz con su libro de la guerra. Entonces, una guerra no política, una guerra étnica, una guerra religiosa, no tiene ninguna regla de juego. El sistema internacional intenta mantener las guerras políticas. Por eso decía Gonzalo,
¿Qué puede hacer India y Pakistán? Esto, esto y aquello. Es el mismo pacto que tenía Europa después de 1815 con el Congreso de Viena. Cuando Europa supera la disrupción napoleónica, dice, volvamos al equilibrio. Y el equilibrio es lo que va a perseguir el hegemón Estados Unidos a lo largo de su existencia, hasta el día de hoy. Claro, mirando sus propios intereses, pero está persiguiendo ese equilibrio. Entonces, es indiscutible que existe la religión. Ahora, los que apuestan a la guerra por la religión, están poniendo las cosas en el lugar que no son. De hecho, más allá de los intereses hoy en juego, ¿cómo es la guerra? La historia de la guerra del mundo, esto lo hablábamos con mis alumnos el año pasado acá en la licenciatura, es Oriente contra Occidente. Bien, mal, más o menos, es Oriente contra Occidente, Occidente contra Oriente. ¿Cómo es la última guerra que estamos viviendo hoy? Es Oriente contra Occidente. Solo que en el mismo escenario geográfico hay un punto concentrado de puro Occidente que se llama Estado de Israel. Estos son los modelos en pugna, en disputa. Una forma de morigerar los conflictos es volver a encontrar el lugar de predominio que perdió Europa en los últimos 50 años. Si se logra el equilibrio de Europa, si Europa se pone de acuerdo, ahí hay un actor estratégico que tiene que volver a ser el socio que siempre fue de los Estados Unidos de Norteamérica, etc. Sin olvidarse que Rusia y el actual presidente de Rusia, lo que menos tiene Putin es locura staliniana. Él es el sucesor y heredero de los zares, de la madre Rusia. De eso está muy lejos del modelo del marxismo-leninismo, absolutamente lejos. Creo que esto podría ser una forma de pensar. No, muy brevemente, también este tema. Si analizamos lo que está pasando hoy en Oriente Medio, estamos, yo diría, en una cuestión de religión, de una religión sobre otra, o un sistema de valores sobre otro sistema de valores. Y en eso, India tal vez sirva como ejemplo, resolver internamente los problemas religiosos que tienen dentro de su país y con su vecino, ¿no? Porque también es otro gran problema. El año pasado se fueron a las manos, pasaron de la esquina. Yo creo que es importante, se ve que después se pusieron otras reglas. El otro día leía que, digamos, no, obviamente no llegaron al punto de pensar en apretar el botón, pero bueno, hubo algunas escaramuzas. El problema hoy es, yo estoy convencido, tenemos en gran parte del mundo un gran problema que es el islamismo radicalizado, que puede estar, digamos, motivado en diferentes razones, ¿no? Pero no deja de ser, en el fondo, una reacción de Oriente contra Occidente. Es una reacción. Es una reacción ¿por qué? Porque nos acusan de opresión, de ocupación territorial, de sojuzgamiento, de transculturación. Entonces hay una vuelta, un revival, de tratar de volver al califato. Entonces eso es totalmente incompatible. Y yo coincido que Europa no supo vender los valores que tenía que haber vendido. Por suerte creo que están poniendo las pilas ahora en cuanto al aporte que tienen que hacer, no solo, digamos, empezar a revitalizar la industria militar, sino empezar a poner más de su PBI en gasto de defensa, porque la realidad es que Estados Unidos tiene otras prioridades y no la defensa de Europa. O sea, desde que asumió Trump, lo que quedó claro es que Europa tiene que hacerse cargo de su propia defensa. Eso quedó clarísimo, ¿no? Pete Hegseth creo que fue una de las primeras cosas que dijo, inclusive tratando de decir, bueno, el compromiso era el 2,5% del PBI, tiene que ser el 5%.
están arriba del 2,5% conjunto, pero hay muchos países que no llegan al 2%. Entonces, es un tema que tiene que ver con la defensa, pero yo creo que el tema de los valores, me parece que Europa no supo vender los valores que debe vender. Y está esta búsqueda de, digamos, de alguna manera tratar del lado de los islamistas extremos, tratar de recuperar lo que ellos piensan que es legítimo para ellos. Ese es un problema mucho más grave de lo que sentimos. Dos comentarios muy breves. El libro de Putin que les recomiendo es la biografía de Pons. Ahí en la biografía de Pons, en el capítulo 1, el capítulo 2, habla de que el modelo de Putin es el de Pedro Grande. Ese es el modelo, no es el modelo estalinista. De hecho, cuando él llega a San Petersburgo y le dan uno de los primeros cargos públicos que él tiene, baja los cuadros de Lenin y Stalin, pero dejan de Pedro Grande de Prusia. El modelo de él era precisamente ese. Otra cosa que decías interesante, hay un libro de Jeffrey Parker sobre la historia de la guerra, y ahí en ese libro él teoriza una hipótesis que es bastante interesante, que dice, bueno, mientras Oriente no ha tenido la tecnología que ha tenido Occidente, para enfrentar a Occidente, Oriente es más numeroso, digamos, lo enfrenta desde lo numérico. Ejemplo, la guerra de Vietnam. ¿Y qué hizo Occidente para enfrentar la numerosidad que tiene Oriente? Porque no tiene la cantidad de poder de especialización tecnológica. Y ahí está el choque. O sea, esa es la hipótesis que trabaja Jeffrey Parker en el libro, que es muy interesante, un poco un comentario a lo que vos decías. De hecho, la carrera armamentista entre Rusia y los Estados Unidos la gana por tecnología y aporte de los Estados Unidos, y eso es parte del colapso de la Unión Soviética. Bueno, no sé si alguien más tiene una pregunta. Perfecto, ahora les voy a dar, pero antes quiero dar participación a la gente que está en el streaming, porque estamos en vivo, como saben. Santi, ¿cuánta gente está mirando? Y 120 por ahí. Genial. Bueno, acá tenemos una pregunta para Hernán Cornu, que la hace Lourdes Cosentino, que pregunta: ¿por qué considera usted que la sociedad argentina actual no acepta la realidad de los 70? Todas preguntas fáciles hoy. Bueno, la sociedad argentina no acepta, o creemos que no acepta lo de los 70, porque la sociedad argentina, de la cual obviamente yo formo parte, ha eludido sistemáticamente a lo largo de la historia argentina las responsabilidades. El fracaso de la década del 70 del siglo XX es un fracaso de la sociedad en su conjunto. Solo que un sector oportunista tomó ese chivo expiatorio, una vez más, René Girard tiene un libro excelente, El chivo expiatorio, tomó ese chivo expiatorio, lo objetivó a los militares y dijo, bueno, ustedes son los responsables, vean qué hacen ahora con esto. Yo no estoy seguro que la sociedad argentina no acepte lo de los 70. Está claro que la sociedad argentina no está de acuerdo, Ahora, pareciera ser que está en retroceso la capacidad de decir la verdad. Pareciera ser que hay un mainstream desde el 83-84 en adelante, que se arroga desde un sector de izquierda de decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. De intentar reescribir la historia. Yo les comento que intentar reescribir la historia ha sido el camino de todo proceso pseudo-revolucionario. Voy para cambiar todo lo que existe, solo que al final del camino vuelvo a tener todo lo anterior, pero con un distinto color y un distinto discurso, el que me conviene a mí. Sinceramente, yo no sé, más allá de los excesos, más allá de los delitos, el que comete un delito tiene que ser juzgado en consecuencia y eso está fuera de discusión. Acá me parece que la pregunta esta va hacia otra instancia.
va a ser una instancia que no tiene que ver con lo jurídico, tiene que ver con lo político. Entonces, definitivamente, si no se acepta, o hay una parte de la sociedad que no lo acepta, puede ser que esté convencida que eso estuvo mal como fue hecho, perfecto. O que no esté totalmente de acuerdo, es respetable y así te tiene que ser tomado. Pero lo que yo veo a los 63, casi 64 años de vida y habiendo vivido aquella etapa, con uso pleno de razón, lo que yo creo es que hay un síndrome de, si a mí no me toca, de esto no me voy a hacer cargo. Esto, que la factura y los platos rotos de esta fiesta lo paguen otros. Y lo paguen otros. Investigando, yo soy doctor en historia y he hecho muchas investigaciones, yo les puedo asegurar que se sorprenderían de la cantidad de personajes de la política contemporánea argentina que en algún momento de esa época, 60, 70, etc., decían absolutamente todo lo contrario a lo que dicen hoy cuando le ponen un micrófono por delante. Y lo decían oficialmente, no off the record, pero en otro momento y en otra circunstancia. Entonces, me parece que lo que está faltando es responsabilidad y también lo que está faltando es, a nivel de conjunto de la sociedad argentina, es la cuota necesaria de coraje moral e intelectual para poder verlo objetivamente, no para decir quién es bueno y quién es malo, para poder ver objetivamente qué es lo que ocurrió. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? Perfecto. Después tenemos otra pregunta para el embajador Valle, que le hace Gustavo Schiavone, y es la siguiente: ¿cómo ve el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y si cree que este puede llegar a dar un buen resultado, más allá de algunos países que se oponen dentro de la Unión Europea? Yo creo que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea es beneficioso en todo sentido. Pero más allá de lo que implica para, digamos, acceso de productos argentinos a Europa e inversiones europeas en América Latina, en el Mercosur, en la región del Mercosur, creo que también es un punto de política muy importante. O sea, después de 25 años de negociaciones, idas y vueltas, retrocesos, congelamiento de las negociaciones, volver a retomar, hemos ampliado un mercado de 700 millones de personas. O sea, es un mercado importantísimo. Yo creo que en ese sentido tiene muchas posibilidades. Yo creo que también en lo que es la reconversión industrial argentina, un tema que hace falta, todo lo que tiene que ver con la reindustrialización de la Argentina, que es lo que hace falta, que es lo que va a dar trabajo efectivo a la gente. Uno de los temas puede ser inclusive lo que es la industria militar. Yo creo que la asociación con Europa es clave. Así que siempre fui favorable al acuerdo. Tiene sus beneficios, como dije antes, económicos, comerciales, inversiones, pero también hay un mensaje político muy grande. Y ese mensaje está dado, y pese a las diferencias que puedan tener, sobre todo los países que tienen que responder a sus sectores agrícolas, europeos, subsidiados, por supuesto, porque también lo que hay que decir es que en lo que competimos en materia agrícola, nosotros somos altamente eficientes, mientras que Europa, para mantener esos estándares buenos, tiene que subsidiarlos. Entonces, es comprensible la preocupación, pero también hay un poco de, digamos, de injusticia en cuanto al tratamiento, ¿no? Pero dicho eso, yo soy valoro altamente el acuerdo Mercosur-Unión Europea. No sé, ustedes tres quieren que hagamos dos preguntitas más, no sé cómo están de tiempo, tampoco les parece. Bueno, ¿vos y alguien más? Perfecto, bueno, vamos con vos. Gracias. Perdonen, creo que ya los agarro un poquito cansados,
pero bueno, quería tocar una cuestión en particular que a mí la primera vez que la leí fue gracias al profesor Carlos Escudé y que me hizo muchísimo ruido y me hizo interrogarme un montón de cosas respecto a una cuestión que quizá, como mencionaban antes, es una hipótesis de conflicto actual que tenemos como país, especialmente lo que tiene que ver con nuestra integridad territorial, que son las Islas Malvinas. Y en particular la cuestión del estatus de las personas que de facto habitan esas islas. Mi pregunta particularmente va: consideran que debería ser una política de gobierno y eventualmente una política de Estado el reconsiderar el estatus que se le da a estas personas? Escudé mencionaba en los 90 que quizá una de las razones por las cuales el Reino Unido no se sentaba a negociar con nuestro país era la poca apertura que tenía la posición diplomática argentina con respecto a reconocer que esas personas que habitan de facto las Islas Malvinas tienen intereses, y también considerando la última resolución de las Naciones Unidas en relación a las Islas Malvinas, llamando a la negociación y también pidiendo que se tenga consideración de esos intereses de esos habitantes, bueno, cuyo estatus desde Argentina lo consideramos como una ocupación, ¿no? Así que, resumiendo y retomando la pregunta, ¿creen que habría un costo alto para lo que Escudé llama la dignidad de la nación? Que es una dignidad que la hemos personificado y que de alguna forma, a veces, él menciona, ha cegado la política exterior argentina y ha impedido que avance sobre los hechos y sobre lo que es fáctico. Es eso, gracias. En mi opinión personal, yo soy un experto en Derecho Internacional, pero cambiar el estatus de la población sería ir en contra de los principios, digamos, que nosotros somos la defensa de Malvinas, y con el cual, digamos, argumentamos contra el Reino Unido, que es el principio de autodeterminación. Digamos, el problema con la población y cambiar el estatus es: la población que está ahí no tiene estatus de pueblo porque fue algo trasplantado. Entonces, si fue una población trasplantada, no se le puede aplicar el principio de autodeterminación de los pueblos. Uno puede autodeterminarse una población que no es autóctona. Listo, te veo en Disney. Para lo cual yo no puedo cambiar mi postura porque es una postura histórica que tiene la Argentina con respecto a esa, digamos, y a su vez hay que ver qué postura toma, y hay que ser muy cuidadosos en esto, y quizás vos, Juan, lo puedes explicar un poco más que yo, con algunas posturas que nosotros podemos tomar en política exterior que puedan ir contra ese principio. Cuando podemos defender algunos estados o algunas posturas de estado con respecto a otros, hay que estar muy cuidadosos con eso porque nos podemos contradecir. Y eso puede ser utilizado por el otro en contra nuestra. Entonces, digamos, yo no, digamos, para mí la posición de Argentina es clara. Amén, si querés, le voy a hacer le voy a agregar algo de información. La primera gran batalla que nosotros ganamos fue la 2065, eso estamos de acuerdo. Pero la segunda que nosotros le ganamos al Reino Unido fue hace poco, cuando fue el tema de la plataforma continental. Porque cuando nosotros le ganamos las millas, que fue un estudio interdisciplinario y que trabajó muy bien la Cancillería, que me acuerdo que vinieron a exponer Márcico, vinieron a exponer varios sobre lo que había pasado, el Reino Unido había hecho un planteo similar, digamos, contradictorio al argentino, pero similar en cuanto a que había reclamado ese territorio. Y Naciones Unidas, la CONVEMAR, termina fallando a favor de la Argentina y desecha en su totalidad la postura del Reino Unido. Y de hecho, en ese fallo, que tiene pocos años, del 2017 creo que es, 2016-2017, dice algo más, que Naciones Unidas no se puede terminar de expedir porque hay un conflicto soberano no resuelto entre Reino Unido y la Argentina. Por eso digo que es un gran triunfo diplomático para la Argentina, además de la 2065, y poco reconocido en los últimos años. Pero fue un trabajo que inclusive realizaron varios gobiernos en forma, y varias agencias y ministerios interdisciplinarios. Yo veo muy difícil cambiar la postura con respecto a
a los que forman parte de las islas, porque esa ha sido un poco la esencia de la discusión en la que nosotros hemos planteado. Si bien hay que reconocer que uno de los delegados que fue, no sé si fue el primero que lo plantea en Naciones Unidas en la década del 60, fue un ecuatoriano, no fue un argentino, que es el que plantea en el Comité de Descolonización que no se podía llamar población a la que estaba en Malvinas porque no era autóctona. De hecho, cuando ustedes estudian Derecho Internacional y estudian la 1514 y le hablan del principio de determinación, les hacen estudiar la 1541 después de la 1514, la resolución de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque cuando estudian la 1514, dicen, bueno, el principio de autodeterminación, sí, está todo muy lindo, ¿y dónde me definiste qué pueblo? Por eso tuvieron que hablar de la 1541, porque tuvieron que definir qué era pueblo. Entonces, para mí, digamos, es muy difícil poder cambiar eso, que es uno de los pilares de la defensa de la política exterior de Argentina con respecto al tema de Malvinas. Gracias. Yo comparto totalmente lo que dijo Gonzalo, y aparte también tenemos que tener en cuenta, y no podemos olvidar, que el diferendo es con el Reino Unido. El actor con el cual nosotros tenemos que sentarnos a negociar el tema del diferendo respecto de la soberanía de las islas es con el Reino Unido. Y eso es política de Estado. Todos los partidos políticos en los diferentes años han venido respetando estos principios. Dicho esto, también es cierto que tenemos que hacer de Argentina un país más atractivo. Yo creo que esa es una clave. Y yo confío en que podamos serlo, ¿no? Tenemos que ser un país más atractivo. Yo era muy chico, pero en los años 70 en las islas estaba IPF, estaba el Estado, había maestras enseñando español, había una serie de cosas que hacían para los isleños que el continente fuera más atractivo. Entonces yo creo que de a poco estos son procesos que llevan mucho tiempo, hay que ir teniendo confianza, hay que tener también una excelente relación con el Reino Unido en todos los aspectos en los cuales podemos trabajar, de cooperación, que son muy importantes, es un inversor muy importante en la Argentina, pero el cambio de política respecto a lo que vos planteabas no lo veo viable. Sí, esto de trabajar para que nos miren un poco mejor también. El tema es complejo, el tecnicismo se lo dejo a los especialistas. Ahora, hay una realidad, ¿no? No parece ser Naciones Unidas. Dijimos para empezar, hoy arrancamos diciendo que Naciones Unidas es casi un cero a la izquierda. No parece ser Naciones Unidas el ámbito que nos va a resolver algo de esto. Sí, la negociación directa, como dice el embajador, sin ninguna duda. La segunda cuestión es que, evidentemente, conforme a derecho y los antecedentes, habría que seguir respetando lo que está establecido. Ahora, también alguna vez tendríamos que pensar inteligentemente en rever lo que hemos consagrado. Yo creo que aquí Escudé está dentro de su famoso realismo periférico, esta cuestión que dice, yo entiendo lo siguiente, situemos el pensamiento, ¿qué es lo que nos conviene? ¿Qué es lo que realmente nos va a permitir recuperar las islas? Militarmente no es el camino. Eso parece que está muy claro. Entonces, tratar de hacer una diagonal que reúna lo útil con lo agradable, como decía alguna vez un jefe que tuve, y que nos permita acercarnos al ideal deseable, aún dentro de lo posible. Y yo coincido también con el embajador. En realidad hay un discurso instalado. Yo he tenido varias diferencias a lo largo de los últimos años. Hay un discurso instalado por algún ismo, y los ismos, en mi opinión, siempre son nocivos. Hay un discurso instalado de algún ismo que nos hace ver exclusivamente como enemigo al Reino Unido de Gran Bretaña.
La doctora Emma Sigotti, una doctora en historia, escribió un libro sobre su tesis doctoral, cosa que hacemos varias, nada nuevo. Y el libro es muy, pero muy interesante. El libro se llama Queridos enemigos. Y el subtítulo es De Bedford a Maradona. No voy a decir quién es Bedford o quién era, porque imagino que todos lo saben. Maradona seguro que lo conoce. ¿Qué dice este libro, que es la tesis doctoral de esta persona, de esta mujer? Que en realidad la República Argentina tuvo un idilio permanente de amistad y acercamiento con el Reino Unido de Gran Bretaña. Y da una serie de elementos de juicio. Costumbres, formas, deportes, una serie de cuestiones. Y dijo que en dos momentos de su historia hubo un conflicto armado. En primer lugar, las invasiones inglesas, 1806-1807, y en segundo lugar, la Guerra de Malvinas en 1982. Solo que en 1806 y 1807, esto no era Argentina, esto era el Reino de España. Cosa que desestima el asunto de que esa fue una guerra con Argentina. No así la de 1982. Entonces, ¿dónde está la solución? Bueno, yo no la tengo la solución. Pero este acercamiento, acá no era que vivíamos como perros y gatos. La verdad que no. La verdad que no. Y es mucho más lo que necesitan los isleños de nosotros que nosotros de ellos. Entonces, me parece que es momento de rever inteligentemente lo consagrado conforme a derecho, sin salir de los cánones, pero realmente queremos que las Malvinas vuelvan a ser nuestras, porque es lo que tienen que ser, porque son nuestras. Bueno, agotemos los caminos inteligentes, porque quedarnos detrás del ismo que arranca diciendo traidor, etcétera, etcétera, etcétera. Está bien, esa parte es la más fácil. Esa confrontación tipo barra brava es la más sencilla. El problema es que hay que tener una política de Estado, y desde la reforma de la Constitución en el 94, esto quedó consagrado como un capítulo aparte. Es inalienable, nadie duda de eso. Ahora, me parece que hay diversos caminos para llegar a eso. Así vamos a la última pregunta. Bueno, ¿alguien más? ¿Nadie? Bueno, perfecto. Entonces, muchas gracias a ustedes tres por estar aquí presentes. Espero que lo hayan pasado bien. Ustedes lo mismo, que hayan llevado para sus mentes conocimientos nuevos y que les haya agradado escucharlos a ellos, tanto como a nosotros. Así que muchísimas gracias y bueno, ya estaremos organizando una nueva charla prontamente.